Tenemos un interesante título para la lección de este día: descansar con los antepasados. Entonces, alguien dice, ahí está la prueba, que la persona que falleció, pues está ahora con aquellos que ya también fallecieron. Bueno, vamos a descubrir qué significa esa frase a la luz de la palabra de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, pedimos siempre tu gracia, tu sabiduría, para poder estudiar un tema tan especial como el que estamos estudiando en esta semana y durante todo este trimestre, porque tiene que ver con ese enemigo que apunta a cada uno de nosotros, que es la muerte y que causa tanto dolor para los que viven. Danos siempre esa fortaleza, pero a la vez esa visión de qué es lo que significa. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una expresión en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que es muy común y vamos a examinarla. Comencemos con el libro de Génesis, el capítulo número 25, y vamos a leer el verso 8. Génesis, el capítulo número 25 y el verso 8 está hablando de la muerte de Abraham. Exhaló pues el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Tal vez antes de comentar la última parte, pues vemos que el plan de Dios se cumplió en la vida de Abraham, que tenemos que reconocer que aunque nuestra vida en esta tierra es limitada, porque sabemos que el plan de Dios no era que el hombre viviera 200 años o 1000 años o 5000 o 10,000 o 100,000 años, no. El plan de Dios era que el hombre viviera eternamente, por supuesto dependiendo de él. Ese era el plan que Dios tenía, pero finalmente sabemos que la entrada del pecado afectó el plan original de Dios, pero que en medio de un mundo de dolor, de sufrimiento y de muerte, una persona puede cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. En este caso, Abraham dice, exhaló pues el espíritu y murió. Eso que habíamos estudiado también anteriormente, cuando la Biblia dice que la persona vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios, en el sentido que ya la persona queda sin vida. En otras palabras, no nos deja duda que Abraham murió, pero dice en buena vejez. Era la promesa que Dios le había hecho, anciano y lleno de años. O sea que Abraham vivió al final una vida bastante satisfactoria, que desafía un poco lo que dice el libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés dice que aunque el hombre viva muchos años, pues al final su alma no estará satisfecha. Parece que con Abraham hubo una diferencia, porque él logró sentir esa satisfacción en su propia vida. Pero cuando murió, la Biblia dice, fue reunido a su pueblo. ¿A qué se refiere eso? Porque esta frase, creo que vamos a leer el otro texto para explicar ahora esa frase, segundo libro de Samuel, capítulo número 7 y el versículo número 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 7 y el versículo número 12. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmará tu reino, o su reino, y afirmaré su reino, le promete Dios. Bueno, aquí son las palabras de Dios a David y le dice, mira, tú también vas a cumplir tu propósito en esta vida, pero vas a morir. Esa es la realidad en este mundo. Y a veces para nosotros es bien difícil pensar que pues la muerte llegará, que es una realidad para nuestras propias vidas, pero así ha sido también con los grandes hombres de Dios. Pero ¿a qué se refiere? Te reunirás con tus padres. Esta era una expresión para indicar la costumbre que también normalmente se practica en estos días, que la persona era enterrada donde habían sido enterrados sus antepasados. De hecho, esta misma frase, cuando leemos en Génesis, en el caso de Abraham, también se aplica a Ismael. Y sabemos que Abraham escogió un mejor camino. En el caso de los reyes también se utiliza esta frase
En el caso de los reyes, por ejemplo, podemos verlo en el primer libro de Reyes, capítulo número 2 y el versículo número 10 para complementar lo que estamos estudiando este día. Primer libro de Reyes, capítulo número 2 y el versículo, vamos a ver, tenemos el primer libro, aquí tengo que ir al primer libro de Reyes, capítulo número 2 y el versículo número 10 nos dice: David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Así que ahí está el complemento. Durmió con sus padres significa pues murió, fue sepultado en su ciudad, donde estaba también, de dónde era él, de dónde era su familia. Lo mismo nos dice cuando vamos a ver acerca de otros reyes. Por ejemplo, en la lección están los textos donde usted podrá estudiar acerca del rey Ezequías, del rey Joacim. Uno fue bueno, otro fue un rey pésimo en el reinado del pueblo de Dios, pero de ambos se dice, bueno, fue reunido allí con su pueblo. Así que esa era la tradición, la costumbre, la persona era enterrada, pero no es que ahora se reunía, que estaba ahí en espíritu con aquellos que habían sido sus antepasados. No, nuevamente, ese es un concepto extraño en la Biblia. En la Biblia no hay nada que nos haga ver que hay un alma separada del cuerpo. No hay nada que nos haga ver que un alma consciente separada del cuerpo. No, ya vimos, no tenemos un alma, somos un alma, todo el cuerpo. En este momento yo soy un alma. Usted que me está escuchando, usted es un alma viviente, es un ser viviente que piensa, que siente, que razona, que tiene emociones. Eso es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. No hay ninguna comunicación entre el mundo de aquellos que están muertos y aquellos que están vivos, ni entre los propios que están muertos. No hay ningún tipo de comunicación. Más bien, nosotros debemos recordar que la promesa de Dios es que hay un retorno de la muerte, que la muerte no es un camino de una sola vía, sin regreso, no, es un camino de dos vías, sí, hay un ir, pero también hay un regresar. Pero ¿cómo será ese regresar? Nuevamente trayendo a la persona completa. ¿Cómo se hará eso? Se hará por el poder de Dios. Alabemos a Dios porque Él tiene grandes promesas para nosotros y pidámosle al Señor lo que comenzamos diciendo hoy, que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Sean pocos años, sean muchos años, no sé cuánto es poco o es mucho, porque la verdad que siempre va a ser poco, porque el plan de Dios pues sabemos que era diferente, pero sean los años que vivamos en esta tierra, que se cumpla el propósito para el cual Dios permitió nuestra existencia sobre este mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque hay lecciones importantes en tu palabra. Hoy hemos estudiado una expresión idiomática acerca de cómo trataban o cómo pensaban de la persona que había fallecido en el pasado, iba a ser enterrado, donde también estaba su familia. Sabemos, Señor, que esto es la suerte de cada ser humano en esta tierra antes que Cristo venga. Pero sabemos que cuando Cristo venga, allí habrá un nuevo comienzo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para mirar con anhelo, con esperanza a ese glorioso día. En el nombre de Jesús. Amén.